Amigos, muy buenos días. En el aire desde ya. Cita con el médico, el vehículo por excelencia que le transporta por el mundo de las enfermedades, las medicinas, los consejos médicos, los cuales si usted lo lleva a cabo adecuadamente, recibirá una vida larga y placentera. Cita con el médico comienza con nuestra primera sección, que es las notimédicas. Y este titular no es muy alentador que se diga. Hay una alerta sanitaria. En 20 años, según la OMS, habrá un 60% más de cáncer en el mundo. La expansión del cáncer es inevitable y si la evolución actual se mantiene, dentro de 20 años, tal como dijimos en el titular, habrá un 60% más de casos en el mundo. Esto a pesar de que las medidas para reducir su incidencia no tienen un costo prohibitivo como se suele creer. Así lo alerta la Organización Mundial de la Salud. La agencia, que estos días se concentra sus esfuerzos en ayudar a los países para contener el nuevo coronavirus, presentó sendos informes relacionados con las tendencias sobre el cáncer y las formas más inteligentes de invertir dinero público para ponerlo bajo control. El acento se pone en la situación de los países de ingresos medios y bajos, donde se estima que el incremento de casos sería del 81% en las próximas 2 décadas, lo que sin duda tiene que ver con que solo el 15% de esos países cuentan con servicios integrales para su tratamiento, frente al 90% de países de ingresos altos. Esos datos coinciden con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, enfermedad de la que sufrirán a lo largo de su vida 1 de cada 5 personas y que por extensión afectará prácticamente a toda la familia. En cifras y según las estadísticas más recientes, esto significa que más de 18.1 millones de personas sufrirán algún tipo de cáncer este año y que 9.6% de ellas morirían a causa de ello. Sin embargo, al ritmo actual, ambas cifras se habrán duplicado en el 2040 con la mayor incidencia en los países de ingresos medios y bajos. Lamentable noticia esta, y en vez de reducir la cantidad de casos de cáncer, se aumentan. Y es una enfermedad terrible en la que no solamente el paciente sufre los estragos de ella, sino que involucra a toda la familia. 2 médicos tailandeses aseguran que han curado a una paciente que tenía coronavirus. 2 médicos tailandeses afirmaron que han conseguido curar a una paciente de coronavirus en Wuhan con una mezcla de medicamentos contra el VIH y un remedio antigripal. La paciente es una mujer china de 71 años que fue ingresada en un hospital de la ciudad de Hua Hin, al suroeste de Bangkok, y fue trasladada más tarde con síntomas severos a otro hospital de la capital tailandesa. Los científicos indicaron en una rueda de prensa que la mujer se recuperó en 48 horas después de empezar a recibir las medicinas. El tratamiento consta de oseltamivir, un antigripal usado en pacientes del síndrome respiratorio de Oriente Medio, y 2 medicamentos antirretrovirales usados conjuntamente contra el VIH-Sida, que son lopinavir y ritonavir. Varios medios de comunicación estatales y el Hospital Central de Wuhan ahora informan además que el médico chino que emitió advertencias tempranas sobre el virus de Wuhan, que había estado en estado crítico, finalmente murió. Horas antes, los mismos medios de comunicación estatales habían informado que todavía se mantenía con vida. Es una noticia dentro de lo que cabe alentadora, porque si es cierta, entonces a partir de este momento tendremos una esperanza de que ese mortal virus no se habrá expandido por el mundo. A propósito, según las últimas cifras, en este momento se informa que hay 636 víctimas del coronavirus, víctimas mortales, y hay 31.000 contagiados y se ha expandido hasta 28 países. El último de los titulares para hoy: más de 4 millones de niñas pueden sufrir mutilación genital femenina en el 2020. Alrededor de 4.1 millones de niñas se encuentran en riesgo de sufrir mutilación genital femenina en este año. Así lo advierte la ONG ANREF en el Día Mundial para la erradicación de esta práctica. No hay datos absolutos de cuántas mujeres y niñas han sido mutiladas en todo el mundo, pero la ONU calcula que son más de 200 millones en los 30 países de África, Oriente Medio y Asia en los que prevalece esta práctica, y su cifra sigue creciendo cada año. Sin embargo, aún hay esperanzas, como recuerda en un comunicado la ONG ya mencionada, ya que cada vez más jóvenes se reniegan de la mutilación genital femenina en comparación con la generación de sus progenitores. ANREF, la ONG, que trabaja junto a un personal local en proyectos contra la mutilación genital femenina en varios países de África, recuerda que para acabar con esta práctica
no solo hace falta penarla por la ley, algo que ya muchas de esas naciones han hecho, sino también educación y concientización. Señores, se trata de algo muy terrible, y hablando en términos llanos, como lo entenderían en República Dominicana, a esas niñas se le cercena su himen dentro de su vaginita antes de que estén en edad de reproducirse. Es algo terrible, pero peor aún, es un asunto cultural y ellos entienden que no están haciendo nada malo con esa práctica, la cual debe ser erradicada cuanto antes. Hasta aquí han sido las notimédicas. Cuando regresemos del segmento comercial, vamos a presentar a ustedes la palabra del día. La palabra del día es pericarditis, la cual vamos a definir después de esta pausa. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena. Bienvenido de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Una mujer capacitada, con deseo de trabajar por Canca. Stephanie Molina, regidora. Este domingo 16 de febrero, Stephanie Molina se perfila como una gran ganadora. Vota PLD. Vota por Stephanie Molina, regidora por Canca. Liso síndico. Pa' que siga el progreso. La gente quiere donde quieran sangre nueva, sangre nueva. Ay, la gente pide donde quieran sangre nueva, sangre nueva. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Les agradecemos enormemente el privilegio que ustedes nos otorgan con la continuación de su sintonía en esta cita con el médico. Como les prometimos en el segmento anterior, hablemos de la pericarditis, que es la palabra del día, la cual definiremos inmediatamente. El pericardio es una membrana de doble capa en forma de saco que cubre el corazón y lo protege de las estructuras vecinas. Entre ambas capas hay una pequeña cantidad de líquido que actúa como lubricante, favoreciendo que puedan deslizarse de una sobre la otra. Cuando el pericardio se inflama, se origina lo que llamamos pericarditis. En estas circunstancias, el nivel de líquido aumenta, pudiendo llegar a taponar el corazón e impedir que funcione correctamente. El pericardio no es imprescindible para que el organismo funcione, por lo que si se tiene algún defecto congénito y este no puede tratarse, lo habitual es que los especialistas decidan extirparlo. Esta patología afecta principalmente a hombres entre los 20 y los 50 años. En la mayoría de los casos, la pericarditis es desconocida. No obstante, en muchas ocasiones responde a una infección viral o bacteriana. El tema de hoy, mejor dicho, la palabra del día de hoy ha sido pericarditis y ya la hemos definido con la esperanza de que usted esté completamente edificado de lo que significa.
Cuando regresemos del próximo segmento, vamos a hablar con usted y con nuestro amigo, el urólogo Matthews Fernández, sobre el tema de hoy. ¿Ha sufrido usted alguna vez un cólico nefrítico? Es algo terrible y se produce como consecuencia de piedras en los riñones o infecciones. Cuando regresemos, vamos a debatir este tema interesantísimo con Matthews Fernández en la continuación de esta cita con el médico. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido y de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Una mujer capacitada, con deseo de trabajar por Canca. Stephanie Molina, regidora. Este domingo 16 de febrero, Stephanie Molina se perfila como una gran ganadora. Vota PLD. Vota por Stephanie Molina, regidora por Canca. Lizo síndico. Pa' que siga el progreso. La gente quiere donde quieran sangre nueva, sangre nueva. Ay, la gente pide donde quieran sangre nueva, sangre nueva. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Bueno, ya estamos de vuelta con esta cita con el médico en el 57 por la mañana y en el 42 en horas de la tarde. Como les decía en el segmento anterior, voy a tener yo la oportunidad, el privilegio de conversar con el urólogo Matthews Fernández, que además de ser un destacado urólogo, es mi amigo personal. Matthews, bienvenido. Bienvenido, gracias. Les hablaba yo a los televidentes de lo terrible que es padecer un cólico nefrítico. Yo quiero que lo definas como tú lo haces habitualmente y cómo en una situación como esta se maneja el urólogo. Okay. El cólico nefrítico no es más que este dolor intenso que el paciente siente. Muchas veces se inicia en lo que es la región lumbar, la región de la espalda. El paciente llega a la consulta y dice, doctor, es un dolor intenso, muy fuerte, que se riega, es como ellos dicen, hacia adelante, que puede molestar hasta la boca del estómago, que puede inclusive molestar la zona suprapúbica y hasta molestar o doler en lo que son los genitales, en la vulva, y puede molestar en los testículos en el caso del hombre. Porque claro está, también se manifiesta en el uréter, porque es el conducto, lo que llaman el caño de la orina. Sí. Y allí se alojan esas molestosas piedras y dolorosas piedras, que a veces la gente hasta sangra, ¿verdad? Sí, hay dos palabras que se parecen mucho, que es uréter, que es el conducto que lleva la orina del riñón hacia la vejiga, y la uretra, que es lo que las personas llaman comúnmente el caño de la orina, que es por donde sale la orina de la vejiga hacia el exterior. Cuando las litiasis, las piedras, vienen desde el riñón hacia la vejiga por ese conducto, por el uréter, producen un dolor exquisito, un dolor que el paciente muchas veces llega a la emergencia y dice, doctor, si usted no puede controlarme el dolor, sáqueme el riñón.
Hay 3 dolores fuertes que están descritos en la literatura médica. El primero es el dolor del páncreas o la pancreatitis, un dolor muy severo, un dolor muy fuerte, un dolor que se necesita un cuadro de analgésico importante para controlarlo. El segundo es el dolor de los riñones y el tercero es el dolor de dar a luz. Muchas mujeres dicen, doctor, yo prefiero parir 3 muchachos ahora mismo, pero quíteme este dolor porque yo no lo aguanto. Porque es un dolor que no mejora ni sentado, ni acostado, ni parado, ni caminando. Y muchas veces se caracteriza porque el paciente dice, doctor, me da deseo de vomitar, me da deseo de evacuar y me da deseo de orinar, las 3 cosas al mismo tiempo. Imagínate si es un dolor tan intenso. Y no hace ninguna de ellas, supongo, ¿verdad? En ocasiones no. Muchas veces tiene ese deseo, pero no realmente porque tenga la necesidad de hacerlo. ¿Y cuál es el tratamiento y recomendaciones del urólogo para tratar esta situación tan difícil del movimiento de un cálculo renal que está tratando de salir hacia el exterior, pero que no puede? Mira, lo primero es, cuando el paciente llega con dolor, nosotros hacer un diagnóstico correcto de que es un cólico nefrítico, porque hay muchos cuadros que te simulan muy bien el cólico. Entre esos cuadros tenemos la pielonefritis, que es un proceso inflamatorio del riñón, pero está ligado a una infección del riñón y de las vías urinarias. Tenemos también lo que es la apendicitis, que se puede confundir. Una persona que no tenga cierto grado de experiencia, que no sepa cómo evaluar un paciente, se puede confundir con una apendicitis y un cólico nefrítico. También los trastornos en el caso de las damas en los ovarios, un embarazo ectópico, puede simularte un cólico nefrítico. Entonces, primero, tener un diagnóstico exacto de que estamos frente a un paciente con un cólico nefrítico. Eso lo hacemos con radiografía de abdomen simple, con una sonografía. En casos ya que querramos saber si tenemos duda que está en el uréter, podemos hacer una tomografía, podemos hacer una urotac. Y en nuestro medio, la urotac es lo más óptimo para hacer, pero es un poquito más costosa. En nuestro medio se usa mucho indicarle a los pacientes urografía excretora, que ya en la mayoría de países está en desuso, pero todavía para nosotros es una herramienta importante y la seguimos utilizando. Cuando tenemos ya el diagnóstico del cólico, saber el tamaño del cólico, de la piedra que está produciendo el cólico, cuando ya confirmamos que tiene sí una litiasis que viene por el uréter, saber qué tamaño tiene, que eso lo sabemos por la tomografía, por la urotac. Si es una piedra menor de 10 milímetros, ponerle un tratamiento expulsivo, si viene en el tercio inferior del uréter, para que el paciente expulse de manera espontánea esa litiasis. Si la litiasis es más grande, entonces requeriría al paciente ser llevado a cirugía, pero gracias a Dios la tecnología nos permite a nosotros destruir ese cálculo en horas de la mañana y al mediodía el paciente estar en su casa. ¿Y qué es lo que produce los cálculos renales? Y además quiero preguntarle, ¿qué se puede consumir, qué se puede comer, qué se puede beber y qué no? Bien. La litiasis en nuestro medio, por el clima que tenemos, la mayoría de las que nosotros manejamos tiene que ver con el calcio. Son de oxalato de calcio. Muchas veces cuando el especialista manda al paciente a hacerse un examen de orina, nosotros verificamos mucho si tiene cristales. Y la mayoría de veces son cristales de calcio. Esto tiene que ver mucho con la alimentación, específicamente la dieta. Una dieta muy rica, por ejemplo, en leche, en queso. Estos pacientes que tienen esa dieta tan alta en calcio, pero que no toman suficiente agua. Aquí, aún siendo un país que tenga un clima a veces caluroso, las personas no ingieren líquidos, muy poca agua. Ellos sustituyen el agua por el refresco, por la malta india, por el jugo, por el té frío, pero agua per se, las personas toman muy poca agua y es una de las razones principales de que estemos formando tanta litiasis. Dentro de lo que tenemos que consumir, el agua, por lo menos 1,5 litros de agua al día. Regularmente el dominicano se toma 2 vasos al día, 3 vasos, muy por debajo del promedio. Tenemos que tomar, a mí me gusta muchísimo que los pacientes míos ingieran el jugo de cranberry, que está científicamente demostrado que te ayuda con las vías urinarias para limpiar, para sacar esas arenillas que posteriormente pueden convertirse en una litiasis, en una piedra. También tienen que eliminar el consumo o disminuir al mínimo el consumo de lo que son las bebidas de soda, las colas, los refrescos, las malta indias. Tiene que disminuir mucho la sal, tiene que controlar, ojo con esto,
no es que el paciente tiene que eliminar de la dieta el calcio, no es que debas dejar de consumir leche o queso, porque si lo haces, como tu cuerpo necesita el calcio, entonces lo va a obtener de tu propio organismo y eso puede hacer que tú produzcas también piedras. Entonces tienes que tener cuidado con eso. ¿Y qué tal las comidas chatarras? Claro, tiene mucho contenido de grasas, eso tampoco nos ayuda mucho. Nosotros tenemos varios tipos de litiasis. Hay una litiasis inclusive que no se ve en radiografías, que son la de ácido úrico, que también son muy frecuentes en nuestro medio. El problema es que depende del tipo de litiasis, y eso es un tema que podemos tratar en nuestra próxima comparecencia aquí. Depende del tipo de litiasis, hay una forma de la litiasis, y eso te va a dañar mucho el sistema urinario, porque eso viene rasgando. Por eso el paciente muchas veces cuando expulsa un lito, una piedra, también orina sangre. Pero automáticamente logró expulsar el lito o logramos extraer quirúrgicamente el lito, automáticamente el paciente ya no tiene sintomatología. Ahora bien, cuando usted tenga un dolor fuerte que inicia en región lumbar, que se irradia a la boca del estómago, como dicen, o a la región suprapúbica, o te toma los genitales, te da náusea, te da vómitos, tienes que acudir a una emergencia. El manejo tiene que tener mucho cuidado, porque muchas veces van a una emergencia cuando es un cólico, le ponen una solución y le abren el suero a chorro. Mientras más rápido te ponen el suero, más dolor vas a tener, porque al paciente no le duele la piedra, como decimos, le duele es este proceso, esta presión que hay, el movimiento en lo que es el aparato urinario, esta presión que ejerce es lo que causa el dolor. Entonces, mientras más soluciones, más el aparato hace esto, va a tener más dolor y es un dolor muy fuerte. Nosotros lo medicamos con la primera línea, son los AINES. Eso está el diclofenac, que se puede poner por vía intramuscular. Después podemos poner antiespasmódicos, pero los AINES son la primera elección para nosotros para controlar esos cuadros. Una combinación de complejo B y ¿cómo se llama? Se me fue la palabra en este momento. Bueno, no la recuerdo. Es lo que en ocasiones a mí, que he sufrido de eso y me inyectan esto, y yo orino, bueno, casi una harinilla y resuelvo ese tipo de problemas. Sí, pero si te hidrataras mejor, Diclofenac con complejo B. Sí, yo prefiero el diclofenac solo. Ok. Inclusive muchas veces se combinan los diclofenac con el Sertal. Si tú vas a utilizar uno, pues utiliza el Sertal o utiliza el diclofenac, porque las combinaciones a veces tienen el mismo efecto. Exacto. Entonces, si me toca usar uno de los dos, en nuestro medio usamos mucho el Sertal. Yo prefiero irme cuando el cuadro es doloroso con el diclofenac. Si es un cuadro leve, utilizamos el antiespasmódico, que es el Sertal. ¿Cuándo es necesario, doctor, ya en un caso extremo, acudir a la cirugía por parte del urólogo? Bueno, cuando el paciente presenta una litiasis obstructiva que no permite que la orina se llegue del riñón a la vejiga, sino que cuando sale del riñón se topa con el cálculo y al no poder atravesarlo tiene que volver otra vez al riñón, causando lo que se llama un daño en el riñón, que se llama hidronefrosis, que puede dar al traste con que el paciente pierda ese riñón. Nosotros hemos tenido pacientes que han perdido un riñón por una litiasis del tamaño de una habichuela. Entonces, el chequeo oportuno, un diagnóstico a tiempo y solucionar el problema rápido puede ser la diferencia en que usted pierda o no un riñón. ¿Podría darse el caso, doctor, que no existan los cálculos renales, sino una infección en el área donde el paciente siente ese agudo dolor? Sí, como mencionamos al principio, la pielonefritis, que son procesos infecciosos de orina, que de la vejiga, porque van de forma ascendente, primero por la uretra, llegan a la vejiga, de la vejiga toman el uréter, suben al riñón, y eso da unos cuadros exquisitos. La diferencia es que aquí tú vas a tener infección, vas a tener fiebre, un malestar general y un cuadro muy florido. Otra causa de un cólico son las famosas estenosis del uréter. No solamente es del cálculo lo que te puede producir el cólico. No sé si, para poner un ejemplo al público, cuando usted está mojando las plantas y tiene que hacer algo para que no siga botando el agua, usted dobla la manguera. Lo mismo pasa con el uréter. Puede haber una estenosis, una estrechez de ese tubo que lleva la pipí a la vejiga
Pasa lo mismo, como no puede bajar a la vejiga, la orina se devuelve al riñón y puede producir un cuadro. Por eso tenemos pacientes con los riñones con hidronefrosis y no necesariamente encontrar una piedra, sino una estenosis en el uréter. ¿Usted tiene una idea, aunque sea aproximada, del tamaño y el peso de algunos cálculos renales extraídos a pacientes que estén sufriendo de un cólico nefrítico? Mira, nosotros hemos tenido pacientes que la vejiga completa es una piedra. Wow. Te digo que puede Una ser exageración. mi puño. Hemos tenido pacientes que el puño es una litiasis, pero sale fragmentada. Son sumamente grandes. En esos pacientes que tienen esa dificultad para orinar, infecciones de orina frecuentes, que pujan, que dice, doctor, yo empiezo a orinar y cuando estoy orinando un chorro bueno, el chorro se detiene y tengo que hacer un movimiento, que ellos mismos hacen así. Tengo que hacer un movimiento para que el chorro vuelva a activarse. Entonces es posible que usted tenga una litiasis. Es bueno que vaya a evaluarse. Me encanta lo gráfico que eres. ¿Cómo que haces? No hacen así, se ponen de lado. Y la última pregunta, el doctor, además de la uretra y las vías urinarias, ¿cuáles otros órganos se ven afectados por un dolor producido por un cólico nefrítico? Mira, nosotros tenemos que tomar en cuenta algo. El cólico nefrítico te afecta por completo. Entonces muchos pacientes dicen, doctor, pero si me duele el riñón, ¿por qué me duele el testículo? Y es que recuerda que las vías urinarias comparten mucho lo que es las inervaciones nerviosas con otros órganos. Tanto así que muchas veces van al ortopeda pensando que es la columna y tienen piedra en los riñones, y a veces van donde nosotros pensando que son las piedras en los riñones y tienen una hernia o tienen una desviación en la columna. Entonces es bueno distinguir qué tipo de patología tengo y por eso es bueno acudir a sus evaluaciones para nosotros poder calcular cuál tiene. Otra situación que simula mucho la litiasis son las piedras a nivel de lo que es la vesícula. Muchas veces, doctor, tengo un dolor aquí, eso es el riñón, y cuando lo evaluamos es una litiasis, pero en la vesícula, no en el riñón. Se nos quedan muchísimas preguntas sobre este tema interesantísimo, como todos los que tratamos acá en esta cita con el médico y en especial con el urólogo Mateus Fernández. Y tenemos lamentablemente que despedirlo porque el tema es interesantísimo, pero se ha terminado el tiempo. Bueno, estamos a la orden siempre. Y a ustedes, amigos televidentes, esperamos que estén completamente edificados sobre lo que significa esta dolencia terrible que es un cólico nefrítico y que sepan en cierto modo hasta cómo combatirla. Lo más importante es que usted acuda a su especialista inmediatamente sienta un tipo de dolor o cualquier tipo de forma que se manifieste en una dolencia en su cuerpo. Nos encontramos otra vez el próximo lunes en otra cita con el médico a través del 57 en la mañana y el 42 en la tarde. Hasta entonces.